La reencarnación es solo para el hombre animal, el Sudra, el Chandala, el robot creado por el Demiurgo, por el Señor de las Tinieblas. En forma por decir mecánica, automática, se reproduce, se reencarna, con distintos cuerpos, cambiando de sexo, de hombre a mujer y hasta en animales. La ilusión de una ley kármica sirve al demiurgo tiránico para mantener sujetos a sus esclavos de la Atlántida, es decir, la reencarnación de los espíritus vitales y de la fantasmagoría de un yo, creado, copiado, en forma también arquetípica por el demiurgo, rige solo para el animal hombre, para el Chandala. Adolf Hitler, el último avatar. Miguel Serrano Fernández. Este video será la continuación de mi anterior video, el código binario, símbolo universal. ¿Cómo fue que llegó a encadenarse el espíritu al mundo degradado de las formas del demiurgo? ¿Por qué este mundo y no otro? ¿Por qué necesariamente esto? ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? ¿Por qué mujeres y hombres? ¿Cuál fue el origen de todo? Bueno, esto y muchas más preguntas surgen a la hora de que el Pazu como sujeto pensante logró desarrollar para constelar todos sus esquemas psicológicos, es decir, cuando se hizo consciente de sí. Naturalmente la incertidumbre del Pazu en su condición de sujeto racional es insaciable, es decir, se expanden más las preguntas en su esfera racional que las respuestas, todo gracias a su sistema cultural, pues por él se desenvuelve aumentando sus preguntas existenciales, sus dudas y sus interrogantes, siendo así, debido a su elaboración creada de sus estructuras sémicas, ya que sólo de esta manera se obtendría la alerta de la sospecha, es decir, de presentir siempre que algo no cuadra bien, que alguna ficha del rompecabezas hace falta, y es en este mundo cuando emerge la intuición en el esquema del Pazu, de ese algo que no se puede explicar bajo ninguna estructura gramática, sino por una mera nostalgia que produce la intuición, luego traducida por la memoria hiperbórea, por ese algo olvidado que nos llevó a encadenar al espíritu a este mundo, además de haber nacido, haber encarnado necesariamente aquí, y por consiguiente, hacernos conscientes de ello. Pues bien, como lo explican los fundamentos de la sabiduría hiperbórea de Luis Felipe Moyano, fue por un misterio de amor que sucumbimos a la materia. Un ejemplo de cuanto vengo diciendo lo constituye el caso de la herejía soteriológica de Pelagio, llamada también pelagianismo. A principios del siglo V este obispo británico comenzó a defender la teoría de que el hombre, por sí mismo, es suficiente para protagonizar su salvación. Ello es posible, según Pelagio, porque hay en el hombre un principio de perfección espiritual. Es evidente, así, que en Pelagio predominaba el linaje hiperbóreo. Su sangre pura pronto le permitió advertir que la salvación del hombre, su orientación, dependía de un principio espiritual, el cual debería ser descubierto y cultivado interiormente, pero donde la posición herética de Pelagio resultaba más clara era en lo referente al pecado original. El hombre no ha pecado en absoluto y, si Adán pecó, su pecado murió con él, no se transmitió a la descendencia humana. En definitiva, el hombre es libre y nace sin pecado. De allí a plantear la injusticia del dolor y del sufrimiento, o de cualquier otro castigo impuesto por Jehová Satanás, había solo un paso. En consecuencia, la persecución contra Pelagio comenzó enseguida y no acabó hasta su eliminación. En África, fue llevada adelante por las más importantes autoridades eclesiásticas de su época, lo que prueba el temor que producían sus ideas, entre quienes se destacaron los papas Inocencio y Sósimo, San Jerónimo y el apóstata gnóstico San Agustín. En el Sínodo de Cartago del año 411, fueron condenadas 7 proposiciones, síntesis de su doctrina. Vale la pena que las recuerde ahora para comprobar que las mismas se derivan de la sabiduría hiperbórea. He aquí las 7 proposiciones condenadas. 1. Adán, mortal por su creación, hubiera muerto con pecado o sin él. 2. El pecado de Adán le dañó a él solo, no al linaje humano. 3. Los niños recién nacidos se hallan en aquel estado en que se hallaba Adán antes de su prevaricación, es decir, antes de probar el fruto prohibido del Graal. 4. Es falso,
que ni por la muerte ni por la prevaricación de Adán tenga que morir todo el género humano y que haya de resucitar por la resurrección de Jesús Cristo. 5. El hombre puede fácilmente vivir sin pecado. 6. La vida correcta, de cualquier hombre libre, conduce al cielo del mismo modo que el Evangelio. 7. Antes de la venida de Jesús Cristo hubo hombres impecables, es decir, que de hecho no pecaron. El misterio de Belicena Vilca, por Nimrod de Rosario. Como vemos, el espíritu es libre de toda culpa, de toda condena, de toda caída, de todo pecado, de toda palabra, de todo juicio, etc. El espíritu es la misma inocencia pura que cayó aquí por un misterio de amor, ya que por él mismo no hubiera podido caer, ya que él está por fuera de toda película o drama inventado por el demiurgo con ayuda de sus huestes, desdoblamientos de este mismo, que son los mismos idas traidores de que nos habla los fundamentos, pues así se hizo posible la reversión del espíritu a este mundo, se lo encadenó a ciclos interminables de encarnaciones, continuidad y repetición, es decir, al samsara. Pero hablemos un poco del misterio de amor. Se dice en los fundamentos que el espíritu sucumbe tras su reversión y tras la entrada por la puerta de Venus al universo del demiurgo, analogía etimológica tomada de conceptos como ventana, voz, venida, vagina, virgen, etc. Pues las anteriores dichas constelan el significado componente léxico de Venus, que es un portal por donde se cruza y se da el salto hacia el universo del demiurgo, o se adentra a su universo, por consiguiente, capturado. Pues bien, ese es su significado racional para que se entienda. Cuando el primer Manú, o primera humanidad en el primer hombre Pasú, traducido por la Biblia, o recordado por su mito como Adán, insemina a la hembra Pasú, recordada también por el mito bíblico como Eva, empieza todo, es decir, se desarrolla la película, y la tragedia, ya que viene otra forma de vida a este plano material, otro animal hombre o Pasú. Este es el origen material, o lo que llama la Biblia pecado original. Lo del árbol, lo de la serpiente y la manzana, dentro de este mismo mito o recuerdo tergiversado y olvidado, corresponde a otro mito simbólico que desglosaré en otros vídeos. En este me corresponde hablar sobre la caída del espíritu hiperbóreo en la materia que se fragmentó como sexo Pasú hombre y mujer. Entendido bien hasta aquí lo anteriormente dicho, veremos cómo el demiurgo saca provecho del misterio de Amor cuando el espíritu es capturado en el universo de este, emergiendo así la degradación potencial de lo masculino y lo femenino del espíritu en lo sexual, constelándolos en su universo como genital, ya que de esta misma manera como su misma palabra lo dice, lo genital genera, valga la redundancia, más huéspedes, o espíritus capturados dentro del cuerpo de un homínido, en otras palabras, se manifiesta el alma del homínido, que es el mismo Pasú, tomando la forma genital, ya sea masculino, o femenino, como pene o vagina. Recordemos el vídeo anterior donde hablé del código binario, que el número 1 representa al pene, y el número 0, a la vagina. Este es su significado arquetípico y universal, está en todas sus formas, expresiones y manifestaciones, y por este mismo se da la generación, ya que es el puente que conecta o se enlaza linealmente para operar, es decir, para dar paso al acto sexual que contiene la semilla que porta él y ella para que emerja otro envase que contenga todo el código genético, o información kármica de todos los antepasados, o linajes anteriores, linajes que no pudieron liberarse, y por lo cual siguen en la comedia dentro de él, o el presente nacido. Por esta dinámica de eventos es que se hace necesario para el demiurgo encadenar al espíritu en la materia o cuerpos de animal hombre. Por eso la caída de los espíritus en el recuerdo de Amort entre él y ella, es su significado mítico, sincretizado en varios relatos para confundir más a los viryas, relatos como el bíblico del pecado original, que es el tapasigno de una estrategia sinárquica que ésta utiliza para causar el olvido del auténtico hecho. En verdad el recuerdo del mito del Edén, entre Adán y Eva,
es el misterio de amor de él y ella que los encadenó a la materia y al universo demencial del demiurgo, y por el recuerdo de ellos, rememorando, es decir, valiéndose de las técnicas de la anamnesis que recomienda los mismos fundamentos, se retornará a ellos, al primer Manú, humanidad, o al primer linaje de sangre, al origen. Como dijimos, así se reproducen más seres humanos, y por ende, se capturan más espíritus, se capturan por la misma reversión del espíritu, que de esta misma manera también, el alma, herramienta demiúrgica, se alimenta para poder recrear falsos yoes que confundan al auténtico, y al original, que es el mismo espíritu. Gracias a tal tergiversación expansiva que el demiurgo hiciera, se producen todos estos esquemas de yoes y por ende múltiples encarnaciones, haciéndole creer al sujeto consciente o paso volitivo, que está operando por él mismo, es decir, que tiene personalidad, o que es un individuo único, y no es así, es la ilusión que se crea de sí. De esta manera se reclutó a todos los mecanismos, llamados por el sujeto consciente de su evolución sémica, como humanidad. Volviendo al misterio de Amort y al entrampe de los espíritus en el sexo animal, o pasú, entenderemos bien lo que los fundamentos llama espíritu masculinos y femeninos, que no tiene nada que ver con la forma genital encarnada en el animal hombre o pasú. Esto puede llegar a ser confuso y hasta complejo de entender por la cuestión binaria, pero no lo es cuando se rasga el velo de las formas del demiurgo. Es por eso que de esta manera el demiurgo plagia al incognoscible, tomando de éste todas las formas arquetípicas para crear al animal hombre o pasú, y por ende su sexo. Pues recordemos que por el sexo es que estamos aquí, y por el mismo si se reorienta en la sabiduría hiperbórea y la nousis primordial, se liberará el espíritu, por el recuerdo del ella y por el recuerdo del ella él, que es el mismo recuerdo de sangre, porque recordará a través de su padre y madre, es decir él y ella, que está en su memoria o código genético, la cual es la misma información contenida en su sangre, su origen, y así se activará su mine y su bril para volverse un virya reorientado que recordará su origen, y por ende exigirá su libertad, ganándole una plaza o espacio al demiurgo en su propio mundo, pues es en el origen donde hallará la salida del universo demencial del demiurgo, y así retornar a la patria olvidada del espíritu, a su estado normal. Cabe destacar como último, y hecho colectivo, el plagio inmanente del demiurgo, tomando las formas increadas del incognoscible, para crear y alterar el sexo en la forma del animal hombre, causando así primeramente una nefasta y fallida androginia en este homínido, que por evolución o respiración cíclica del aliento del demiurgo y con la ayuda y el éxito de la captura de los espíritus hiperbóreos causada por la traición de Amort de los sidas desleales al espíritu, se da así mecánicamente el sexo en el pasú. Los espíritus hiperbóreos se hallan absolutamente diferenciados por sexo. Siempre ha sido así, desde que llegaron al universo físico, y no hay ningún registro que pruebe lo contrario. El pasú, en cambio, ha pasado por una etapa evolutiva en la cual su cuerpo era andrógino, mucho antes de arribar a una diferenciación biológica del sexo. Pero el alma del pasú no posee sexo. Puede encarnar indistintamente en cuerpos masculinos o femeninos. Hay, entonces, espíritus hiperbóreos masculinos y femeninos. Sin embargo, siempre nos referimos especialmente a la figura del virya despierto como héroe o guerrero. ¿No hay acaso mujeres hiperbóreas, es decir, espíritus cautivos femeninos encarnados en los cuerpos físicos de las mujeres pasú? Para responder debemos tocar uno de los aspectos más ocultos del misterio de Amort. La sabiduría hiperbórea afirma que la caída primordial fue protagonizada de manera abrumadoramente mayor por los espíritus masculinos que por los femeninos, quienes quedaron encadenados a partir de allí a la evolución del pasú. Siendo así que fue de los espíritus femeninos faltantes, aquellos que no fueron engañados por los sidas traidores y que jamás encarnaron, aguardan el regreso al origen de los viryas en el Valhalla, son las valquirias de la mitología nórdica. Pero a nosotros nos importa más conocer el papel que juegan las mujeres Kali dentro del drama de la vida humana.
Fundamentos de la sabiduría hiperbórea, por Nimrod de Rosario. Como siempre digo, para entender todo lo anterior expuesto, invito a la lectura estricta e intensiva de las obras de Luis Felipe Moyano, para entender mejor todo lo dicho aquí. Por eso compartiré en los comentarios los enlaces de mi canal por Telegram, grupos de Telegram, Facebook y WhatsApp, donde compartiré los PDF de las obras de Moyano. Además compartiré también un canal de YouTube donde explican muy bien las obras de Moyano. Suscríbanse para recibir más notificaciones de futuros videos con mejores temas al respecto para aclarar dudas. No siendo más me despido. Y recuerden, por 2 se entró y por 2 se sale. Con ustedes Anacoreta Black Pill. Nos vemos en próximos videos.